Primera Guerra Mundial. Se suponía que sería la guerra que terminaría con todas las guerras. Sin embargo, las antiguas tácticas chocaron con armas nuevas y poderosas. Los primeros bombarderos. Los primeros tanques. Los primeros submarinos. Y las primeras armas de destrucción masiva. Todo esto definiría la guerra moderna. ...22 de abril de 1915... Ypres, Bélgica. Un campo de batalla clave a comienzos de la Primera Guerra Mundial. Las tropas alemanas se preparan para desplegar una nueva arma secreta distinta a todas las que se han usado en batalla. La primera arma de destrucción masiva del mundo. Con los dos grandes ejércitos en un punto muerto, Alemania cree que es la clave para acabar con el bloqueo y que los impulsará a la victoria. Las tropas aliadas no tienen idea de lo que se les viene encima. La Primera Guerra Mundial lleva 8 meses. Lo que comenzó como un conflicto local se extendió rápidamente por toda Europa. Las potencias centrales de Alemania y el Imperio Austrohúngaro se enfrentaron a los aliados, Rusia, Francia y Gran Bretaña. Estados Unidos estaba decidido a permanecer neutral. Durante los primeros años de la guerra, los estadounidenses no consideraban que sus intereses estuvieran amenazados con la guerra europea. Y muchas personas, incluyendo el presidente Woodrow Wilson, esperaban una resolución negociada. En cambio, los dos ejércitos están estancados en un punto muerto. Los aliados y las fuerzas alemanas atacan, enfrentados en un complejo sistema de trincheras de 2,5 metros de profundidad que se extiende a lo largo de más de 650 kilómetros desde el Canal de la Mancha hasta los Alpes suizos. Las dos líneas defensivas son virtualmente impenetrables y están separadas por unos cuantos metros de tierra de nadie. Este es el Frente Occidental. La situación táctica en el Frente Occidental era esencialmente que ambos bandos eran incapaces de avanzar hasta la línea fronteriza de su enemigo, o una vez que irrumpían, mantener ese avance. Y la razón era la fuerza defensiva de las ametralladoras, la artillería pesada y de los alambres de púas. La única táctica que saben que funcionará es enviar una gran cantidad de hombres a la cabeza y pedirles que salgan de las trincheras y crucen la tierra de nadie. Esperan poder abrirse paso, pero al final no lo logran. Siguen en un callejón sin salida. Y no fue más que una masacre. Durante los primeros 8 meses de guerra, más de 500,000 de hombres son asesinados y más de cientos de miles heridos. Con ambos bandos buscando una ventaja, el ejército alemán implementa un plan radical que traerá graves consecuencias a todas las guerras de la era moderna. El químico Fritz Haber convence al comandante del Frente Occidental, Erich von Falkenhayn, que el cloro podría convertirse en un arma. Es un ingrediente altamente tóxico en la fabricación de tintes químicos y Alemania lo tenía en grandes cantidades. El gas de cloro es un gas terrible. Fundamentalmente lo que hace es que los pulmones supuren fluidos internamente y ese fluido ocupa los espacios vacíos donde normalmente va el aire. La gente literalmente se ahoga en sus propios fluidos corporales. Es lento, es desagradable y es prolongado. Pero hay un obstáculo. Las armas químicas estaban prohibidas por un tratado internacional, la Convención de La Haya, firmado en 1899 por Alemania y todas las grandes potencias. Los signatarios acordaron no usar armas químicas, pero los tratados tenían una redacción muy específica. Alemania encuentra una laguna jurídica. La Convención de La Haya solo prohíbe los gases venenosos suministrados mediante proyectiles de artillería. Haber propone liberar el gas por medio de cilindros.
22 de abril de 1915. Las fuerzas alemanas movilizan en secreto miles de cilindros de gas de cloro y los ubican por todo Ypres. 152 toneladas, suficientes para volar 6,5 kilómetros de trincheras del frente de los aliados. Las tropas francesas destacadas en ese lugar no tienen idea de lo que se les viene encima. Los alemanes llevaban mucho tiempo preparados para usar gas en Ypres, pero tuvieron que esperar hasta que las condiciones climáticas cambiaran. Usualmente, el viento soplaba de oeste a este, lo cual implicaba que cualquier ataque que partiera del lado alemán impactaría sobre sus propios soldados. Pero una tarde el viento cambió de dirección. Los alemanes iniciaron la segunda batalla de Ypres, abriendo las válvulas de casi 6,000 cilindros de gas de cloro. El gas pasó a través de tubos hasta la tierra de nadie, donde una suave brisa lo llevó. En 5 minutos, una nube mortal de 6,5 kilómetros de alcance avanza hacia la línea francesa. Willis Siebert es un especialista en gases perteneciente a la unidad que desplegó la primera arma de destrucción masiva del mundo en batalla. Mientras una gran nube de gas verde grisáceo se formaba frente a nosotros, oímos a los franceses gritando. Un oficial médico francés se encuentra entre las primeras víctimas. Tuve la impresión de ver a través de unos lentes verdes. Al mismo tiempo, el gas me quemaba la garganta, me causaba dolor en el pecho y hacía que respirar fuera casi imposible. Los hombres en las trincheras no tienen hacia dónde correr o dónde esconderse. Muchos hombres intentarían buscar refugio bajando al fondo de la trinchera. Esa sería la reacción natural. Pero el gas es más denso que el aire, así que permanecía en las zonas más bajas. Esos pobres hombres estaban respirando cada vez más gas. El gas de cloro asesina a 5,000 miembros de las tropas aliadas en pocos minutos y deja lesionados a otros 5,000. Algunos sobreviven dejando atrás la nube. Finalmente quedan a salvo a 5 kilómetros de distancia. Harvey Cushing es un profesor de cirugía de Harvard que se ofreció como voluntario en una unidad médica francesa para atender a las primeras víctimas del gas. Un terrible acontecimiento. Un hombre, azul como el uniforme de un marino, expulsa una gruesa secreción cada vez que tose y no logra hacer otra cosa porque está demasiado ocupado luchando por respirar. Una muerte terrible para un hombre fuerte. El gas de cloro tuvo dos efectos. Su efecto principal era la destrucción física, pero el otro gran efecto fue el hecho de que era la primera vez que se usaba. El impacto y el miedo que causó llevó a muchos soldados franceses a retirarse aterrados, dándoles la oportunidad de avanzar a los alemanes. Las tropas alemanas avanzan por la tierra de nadie usando máscaras antigas sin oposición alguna. Lo que vimos fue muerte absoluta. Había cadáveres en todas partes. Era algo insólito. La primera arma de destrucción masiva abre una brecha de 6,5 kilómetros en las líneas aliadas. Antes, una brecha de defensa del enemigo de ese tamaño habría costado semanas de lucha, con una gran cantidad de bajas en ambos lados. El ataque con gas ayudó a los alemanes a penetrar la línea francesa y luego la británica. Sin eso no habrían podido lograrlo. Se utilizó en esa ocasión y fue un gran éxito. Avanzaron unos 4 kilómetros en 20 minutos. Era algo sin precedentes. Fue un gran logro para los estándares de 1915. Abrieron una brecha grande y profunda en la línea. El problema era darle continuidad. El éxito de su primer ataque de gas toma por sorpresa hasta al ejército alemán. Casi funciona perfecto, porque en realidad no esperaban poder avanzar tanto y no tenían tropas de refuerzo que los siguieran. De hecho, rápidamente muchas de esas tropas tuvieron que replegarse de las posiciones que habían tomado. Los aliados sufrieron 60,000 bajas en el ataque, pero lograron reforzar su línea y conservar Ypres. Sin embargo, ya se había abierto una caja de Pandora con desafortunadas consecuencias. Todos volvimos a nuestros cuarteles preguntándonos qué habíamos hecho. Sabíamos que lo que había pasado ese día tenía que cambiar las cosas.
La decisión de los alemanes de atacar con gas de cloro fue un punto decisivo en la guerra, particularmente en la escalada de horror en la guerra, pero también en el proceso en el que cada bando comenzó a describir al otro como inhumano. La segunda batalla de Ypres no es más que el comienzo. Desencadena una carrera por las armas químicas que dejará una terrible huella en los soldados de ambos bandos. Abril de 1915. 9 meses de guerra estancada. Ambos ejércitos buscan usar la tecnología moderna a extremos terroríficos. En el mar, submarinos alemanes atacan a barcos de los aliados por primera vez y hunden el transatlántico británico Lusitania, lo que originó la muerte de 1.200 personas entre pasajeros y tripulación. Sobre el cielo británico, dirigibles gigantes desatan la primera campaña estratégica de bombardeos del mundo, y los blancos son ciudades y civiles. Y en Ypres, en Bélgica, la primera arma de destrucción masiva del mundo deja a miles de muertos en el campo de batalla. El mundo entero condena el uso de gases como arma por parte de los alemanes. Era honorable luchar con armas convencionales, rifles, quizás hasta metralletas, pero de algún modo parecía vergonzoso exterminar a tu enemigo con gas, como si estuvieras exterminando una plaga o una peste. En pocos meses, ambos bandos usaban gas venenoso. Sin duda los alemanes fueron los pioneros, pero en cuanto empezaron a utilizarlo, el resto de los países se les fueron uniendo. Y luego, lo que cada bando intentaba hacer era tomar la delantera frente al otro, intentando dejarlos atrás al desarrollar un nuevo gas para utilizarlo. En cierto modo, inicia una carrera armamentista pero con armas químicas. Los aliados luchan por desarrollar un modo de defenderse de esta nueva arma. Pero los soldados de Ypres, durante el primer ataque de gas, se vieron forzados a improvisar. Había un par de hombres en sus filas quienes se dieron cuenta de inmediato de lo que era esa nube que se aproximaba hacia ellos. Uno de ellos era el oficial médico del batallón número 14 y pudo oler el cloro, pudo verlo y entender de inmediato lo que era. El otro fue el coronel del batallón. Ambos gritaron: ¡rápido! Orinen en sus pañuelos, trapos, en lo que puedan y pónganselos sobre la boca. El amoníaco de la orina neutraliza el cloro. Rellenos empapados en químicos neutralizantes se convirtieron en la base de las primeras máscaras antigas. Los prototipos improvisados llegaron a las unidades del frente en pocas semanas. Químicos de ambos bandos luchan por desarrollar nuevas armas químicas, pero la curva de aprendizaje para desarrollarlas es empinada y arriesgada. Cuando los británicos lanzaron su primer ataque de gas, el viento cambió de dirección repentinamente, llevando el gas hacia sus propias trincheras, lo que causó cientos de bajas. El gas es difícil de aplicar adecuadamente en el campo de batalla. Es gas, más ligero que el aire, flota. Diciembre de 1915. Los franceses introducen otro gas letal, el fósgeno. Al ser incoloro, las tropas no lo detectan sino hasta que comienza a surtir efecto. Rápidamente forma parte del arsenal de ambos ejércitos del frente occidental. Cada nueva arma los conduce a desarrollar mejores defensas contra ellas. Para 1916, todos los soldados británicos llevan una caja con una máscara antigas que pesa 1 kilo. Es un artefacto tecnológico complejo. Tiene esta pieza para la cara que rodea y sella completamente el rostro de quien la usa, pero también tiene esta boquilla que debe sostener con los dientes. Tiene un clip para la nariz. La parte clave en realidad es el cilindro ubicado en el bolso, que contiene químicos que absorben y filtran un gran número de gases usados en la guerra. Las armas químicas incrementan las masacres en el campo de batalla, pero no le proporcionan una ventaja a ninguno de los bandos. Ningún ejército gana terreno. Ambos continúan buscando la tecnología que pondrá la balanza a su favor. Julio de 1915. Aparece el arma más terrible en los campos de batalla de la Primera Guerra Mundial. Un sistema moderno para uno de los descubrimientos más antiguos del hombre.
Los lanzallamas se usaron por primera vez en Flanders. Era una de esas armas que todos los bandos intentaban usar para acabar con ese estancamiento en el campo de batalla. El lanzallamas portátil tiene una mezcla de combustible en un tanque que es presurizado en unos cilindros que luego obligan a ese combustible a subir por una manguera, el cual se enciende y puede ser dirigido. Era algo especial para poder penetrar la línea del oponente. 30 de julio de 1915. En Haag, cerca de Ypres, las tropas alemanas organizan el primer ataque con lanzallamas de la guerra. 3:15 de la mañana. En la oscuridad, un soldado británico ve un muro de fuego cayéndole encima. Pasó en oleadas por todas las trincheras. El humo nos ahogó y el calor casi nos quema. Algunos hombres se incendiaron y su ropa ardió en llamas, convirtiéndolos en antorchas humanas. En un segundo o dos eran cenizas. Era el nuevo horror de la guerra. Sencillamente, provocó un gran impacto y asombro. Fue diseñado para que todos los hombres sufrieran, aunque muchos serían quemados. Pero quienes estuvieran a su alrededor quedarían paralizados y aterrorizados ante esa horrible escena. Esta nueva arma del terror genera pánico entre las tropas británicas. Huyen de las trincheras, convirtiéndose en un blanco fácil de los artilleros, quienes los masacran. Mientras el muro de fuego atraviesa las defensas del enemigo, las tropas alemanas fácilmente capturan la posición de los aliados en el frente. Pero la nueva arma de los alemanes deja escandalizados a los británicos. Aquellos de nosotros que sobrevivimos nos enfurecimos tanto por la infamia del hecho que nos habríamos ido felizmente al infierno si hubiéramos podido contraatacar al enemigo. Así que los dejamos triunfar. Hay algo sobre estas armas del terror, que quienes las presencian no las vean como un método para matar. Se trata de gas o de lanzallamas, no son los métodos correctos para hacer la guerra. La infantería británica organiza un contraataque feroz y descubre el talón de Aquiles de esta nueva arma. Cada lanzallamas es una bomba a punto de estallar para cualquier francotirador con una buena puntería. El operador del lanzallamas tenía que llevar un tanque gigante de gas inflamable en la espalda y cruzar la tierra de nadie con él para poder usarlo contra los enemigos. Imagínense lo vulnerable que era a las ametralladoras y a todo tipo de balas. De hecho, el resto de los soldados evitaban acercársele porque era posible que ardiera en llamas en cualquier momento. Al finalizar el día, los aliados recuperan prácticamente todo el territorio perdido, excepto 500 metros. Días después, ambos ejércitos estaban en el mismo punto en el que empezaron, pero con miles de bajas en ambos bandos. Una vez que el genio está fuera de la botella, ambos ejércitos aceleran la integración de nuevas armas de destrucción masiva en sus planes de batalla. Ambos bandos estaban usando lanzallamas en 1915, los alemanes, los británicos y los franceses, y eso es algo muy típico en la Primera Guerra Mundial. Un bando introducía una nueva arma y el otro bando, si consideraba que era efectiva, la adoptaba rápidamente y se la suministraba a su ejército. Ambos bandos intensifican el horror con mejores sistemas para suministrar gas venenoso. Los cartuchos eran incómodos, vulnerables y con mucha frecuencia no funcionaban bien. Ambos bandos comenzaron a desarrollar un gas que estaba en proyectiles de artillería y podía ser disparado al enemigo. Había un tema legal con eso porque la Convención de La Haya de 1899 prohibía el uso de proyectiles de gas, pero para ese entonces a ninguno de los bandos le importaba. El suministro por medio de proyectiles de artillería significa que no tienes que depender del viento para esparcir el gas. Cae justo sobre el enemigo. Junio de 1916. Los primeros proyectiles venenosos de la artillería caen sobre las tropas aliadas en una de las batallas más sangrientas llevadas a cabo por la ciudad fortaleza francesa de Verdun. El comandante alemán Erich von Falkenhayn bombardea implacablemente un objetivo que sabe que los franceses defenderán hasta con su último hombre.
Los franceses veneraban esa fortaleza, era un monumento nacional, un lugar casi con un valor espiritual para ellos. Y los alemanes decidieron que si atacaban a los franceses en Verdún, los franceses tendrían que defenderla y destacarían más y más tropas y unidades para defenderla, aun si sufrían bajas devastadoras. Falkenhayn está decidido a asestar un golpe que ocasione terribles y enormes pérdidas a los franceses, de modo que estos se vean obligados a negociar la paz. En un solo día, el 22 de junio, las tropas alemanas disparan 116.000 proyectiles de artillería de gas a las fuerzas francesas que defienden Verdún. Los proyectiles contienen tifósgeno, una variante del fósgeno que destruye los filtros de las máscaras antigas de los franceses antes de atacar los pulmones de las víctimas. Acabábamos de empezar a toser cuando se nos acercaron 4 soldados ahogándose y gritando. Los acostamos en camillas, pero no había mucho que pudiéramos hacer por ellos. Una especie de espuma rosada les salía de la boca. Cada uno de ellos hizo el mismo gesto de aferrarse el pecho. No pueden imaginarse lo terrible que fue. El ataque cobra 1.600 víctimas. Y muchos mueren tras una terrible agonía. Pero los franceses mantienen sus líneas. Durante 10 meses, Verdún es presa de ataques inútiles seguidos de contraataques inútiles a lo largo de un paisaje desolador, con 500.000 de víctimas en ambos bandos. Hasta ahora, las nuevas armas solo han ocasionado una destrucción masiva. Aún nada ha asestado el golpe necesario para ganar la guerra. Pero a gran profundidad, los británicos dan el siguiente paso en la fabricación de armas de destrucción masiva, lo cual los llevará a la explosión más fuerte provocada por el hombre antes de la era nuclear. Junio de 1917. La Primera Guerra Mundial ha estado en desarrollo durante más de 3 años. Hay una presión creciente sobre el ejército británico para que asesten un golpe final. Las facciones en guerra en el frente occidental están llegando al punto de la desesperación. Los alemanes han empezado a entender que su capacidad industrial y agrícola está siendo puesta a prueba, y los británicos y franceses se dan cuenta que su moral también ha sido puesta a prueba. Hubo una serie de ofensivas desastrosas por parte del ejército francés en la primavera de 1917, seguido de rebeliones entre los soldados del ejército francés. En el frente oriental, el aliado ruso está al borde de la revolución. Si la convulsión política obliga a Rusia a buscar la paz, liberará a 500.000 de tropas alemanas que se unirán a la batalla contra los británicos y Francia en el oeste. Los aliados están desesperados porque Estados Unidos se una a la lucha contra Alemania. Pero Woodrow Wilson fue reelegido bajo el eslogan "Nos mantuvo alejados de la guerra". Todo eso cambió cuando Alemania renueva la campaña de guerra submarina sin restricciones que hundió al Lusitania. 128 estadounidenses perdieron la vida. La respuesta estadounidense es predecible. Se condena, lleva a la ruptura de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Alemania, y después de los primeros hundimientos con víctimas estadounidenses, se llegó rápidamente a la declaración de guerra. Pero pasarían varios meses para que las tropas estadounidenses contaran con gran presencia en Europa. La consecuencia fue una mayor presión sobre los británicos para comenzar a organizar ofensivas a gran escala contra los alemanes en 1917. Los británicos han estado preparando en secreto una nueva arma de destrucción masiva para un ataque sorpresa a escala nunca antes vista. Han pasado casi 2 años en la planificación y construcción. Su objetivo, el Cerro de Messines, cerca de Ypres, a 85 metros, es un punto elevado estratégicamente crucial que las fuerzas alemanas han dominado a lo largo de la guerra. Los alemanes en el cerro nunca lo vieron venir, aun cuando lo tenían justo bajo sus pies. En Messines, los británicos desarrollaron un plan particularmente ingenioso. Pasaron varios meses cavando 21 túneles subterráneos que se adentraban bajo el frente de batalla alemán,
En esos túneles introdujeron unas 450 toneladas de trinitrotolueno o TNT. E iban a detonar esas minas, que era como les decían mientras las fuerzas británicas atacaban, para acabar con la defensa alemana. Los túneles se habían usado para atacar al enemigo desde la época de los romanos, pero nunca a gran escala. En la guerra con minas el objetivo es muy sencillo. Atraviesas un túnel bajo la posición de tu enemigo. Pero al mismo tiempo tu enemigo lo anticipará, colocará contraminas. Y en cuanto te oiga aproximar, esperará que esté cerca e intentará destruir tu túnel. Así que el arma principal en esta guerra subterránea son los explosivos. Las unidades de túneles constaban de gente que el ejército había rechazado por ser muy mayores o no ser aptos. La mayoría eran mineros, cuyas habilidades demostrarían ser esenciales para lograr uno de los ataques más audaces de la guerra. El teniente Hall, un ingeniero civil canadiense, nunca había experimentado algo como las condiciones que se sufrían en los túneles de los aliados. Era realmente espantoso. Piojos, insectos, cualquier cosa que puedan imaginarse. Había muchos cadáveres. Los desenterrábamos siempre que podíamos. Tenían un olor nauseabundo. Estábamos bajo tierra todo el tiempo y casi nunca veíamos la luz del sol. Equipos de excavación trabajaban contrarreloj en túneles de 1 metro de alto y 60 centímetros de ancho. Uno tenía que caminar agachado y se golpeaba constantemente la cabeza o los hombros contra los cascos. Si 2 hombres querían pasar, uno tenía que acostarse mientras el otro le gateaba por encima. Incluso estando bajo tierra, los hombres son vulnerables ante los ataques. Cavar en silencio es un asunto de vida o muerte. Ambos bandos tienen equipos que buscan signos de actividad subterránea del enemigo. Los excavadores británicos desarrollaron un aparato para escuchar llamado geófono. Por medio de sensores en el piso, paredes o en el techo del túnel, pueden calcular la posición de cualquier minero alemán que esté cerca preparando un contraataque. Teníamos una veintena de personas en cada turno con geófonos oyendo bajo tierra. Podíamos oír a los alemanes acercarse y alejarse desde una distancia de 12 metros. Los oíamos escupir. Cuando uno de los bandos detecta un túnel del enemigo, silenciosamente sigue cavando y detona una pequeña carga. Suficiente para causar un derrumbe y así atrapar y asesinar la mayor cantidad posible de enemigos. Tu enemigo intentaba hacerte lo mismo que tú intentabas hacerle a él. Así que fue una guerra brutal que se llevaba a cabo bajo tierra y que en la superficie nadie sabía. Después de casi 2 años de excavar bajo la posición de los alemanes en el cerro de Messines, los 21 túneles están listos. Más de 8 kilómetros en total. Algunos con hasta 30 metros de profundidad. Y 450 toneladas de explosivos para provocar una gran y única explosión. Potencialmente, el arma de destrucción masiva más mortífera de la guerra. ...6 de junio de 1917. Durante casi 2 años, los británicos han estado cavando una elaborada red de 21 túneles bajo la posición de los alemanes en el cerro de Messines, cerca de Ypres. Tomar el cerro es un primer paso antes de que los aliados puedan lanzar una gran ofensiva con la esperanza de dar el golpe de gracia que les permita ganar la guerra. Se han llevado 21 minas con 450 toneladas de explosivos, lo suficiente para desencadenar la mayor explosión de la historia. El plan de batalla cuidadosamente coordinado depende de una sincronización perfecta. La idea de hacer un ataque a gran escala en un frente de 16 kilómetros usando más de 20 minas gigantescas era algo nunca antes visto. Era un plan ambicioso y también muy arriesgado. El nivel de coordinación en Messines fue enorme. Tenían que activar todas las minas al mismo tiempo y en un momento preciso.
Tenían que estar preparados para correr hacia las fortificaciones alemanas en cuanto explotaran las minas. Los explosivos están conectados con cables a través de cientos de metros de túneles con unos detonadores en la línea del frente de los aliados. El oficial de túneles Oliver Woodward, un minero de Australia, activaría uno de ellos. El miércoles 6 de junio fue un día en que los nervios de todos se tensaron hasta el límite. Poco antes de las 3 de la madrugada, el general Lambert tomó su posición en el refugio de activación. Con el reloj en mano, se quedó ahí y con un silencio que casi podía sentirse dijo: «¡Faltan 5 minutos!». Tenía los ojos puestos en la manecilla del segundero. Estaba muy ocupado para sentir miedo, pero era consciente de que era un momento crucial. Tantas vidas. Quizás hasta el desenlace de la guerra. Todo en manos de una gran detonación. Entonces el general gritó: «5, 4, 3, 2, 1, ¡fuego!». Bajo la escasa luz, parecía como si toda la línea del enemigo hubiera empezado a bailar. Una tras otra, se dispararon inmensas lenguas de fuego, seguidas de unas densas columnas de humo que parecían hongos gigantes. Los alemanes, que estaban en el frente y también en las líneas de apoyo, no tenían ni idea de dónde iba a detonar la siguiente. Al parecer, algunas de las minas las tenían por delante y otras por detrás, y no tenían hacia dónde correr. Los búnkers colapsaron. Enterraron y aplastaron a quienes estaban dentro. De repente, estábamos envueltos en oscuridad. Del cielo caían inmensos trozos de tierra, madera, extremidades humanas y cadáveres completos. Quienes no pudieron salir a la superficie se asfixiaron. Todos los que se encontraban a un radio de 60 metros de la explosión de una mina mueren instantáneamente. La explosión creó unos cráteres gigantes, algunos del tamaño de una piscina olímpica. Hicieron vibrar las ventanas en el número 10 de la calle Downing, la residencia del primer ministro británico, que estaba a 160 kilómetros de ahí, y en Suiza se reportó como un terremoto. Nunca se había visto algo así, y no fue sino hasta la detonación de las armas nucleares en la Segunda Guerra Mundial que se volvió a ver algo parecido. Es realmente un momento de destrucción masiva. 10.000 soldados alemanes murieron. Muchos quedaron enterrados bajo toneladas de tierra y fueron registrados oficialmente como desaparecidos en combate. Después de las detonaciones, 2.000 cañones británicos abren fuego. 80.000 soldados atacan el cerro. Miles de cañones británicos estaban vertiendo muerte y destrucción. ¿Qué podían hacer nuestros hombres? Anulados completamente por esas explosiones, ¿qué podía esperarse de ellos? La infantería de los aliados tomó 7.000 prisioneros, aún impactados por las inmensas explosiones. Aquellos enemigos que estaban vivos eran un manojo de nervios. Muchos lloraban de miedo. Incluso para nuestros hombres, quienes anticipaban las explosiones, la vista era algo impresionante. Después de años de ataques para ganar unos pocos metros y tener miles de bajas, los británicos arrasaron con una de las posiciones más fuertes de Alemania en tan solo una hora. Una victoria abrumadora, acreditada principalmente a una pequeña unidad de expertos en túneles, quienes representan menos del 1% de las fuerzas aliadas, y muchos de los cuales habían sido rechazados por el ejército cuando comenzó la guerra. El ataque de Messines fue un gran golpe para las defensas alemanas en un rango de 16 kilómetros del frente occidental. Pero no es una victoria que los británicos puedan repetir fácilmente. No volvió a haber un ataque como el de Messines porque era muy difícil cavar ese tipo de minas una y otra vez. Así que lo interesante era que no solo se trataba de hallar maneras de acabar con la línea del enemigo, sino de descubrir maneras de hacerlo que pudiesen aplicarse una y otra vez. Ambos bandos presienten la victoria.
El éxito en Messines es el primer paso de una gran ofensiva británica. La tercera batalla de Ypres, conocida como Passchendaele. Pero al otro lado, las fuerzas alemanas se preparan para contraatacar con la más terrible arma de destrucción masiva de la Primera Guerra Mundial: el gas mostaza. Las fuerzas británicas hacen estallar las defensas alemanas en el cerro de Messines con su nueva arma de destrucción masiva. Un gran complejo de túneles llenos de explosivos, generando la mayor explosión de todos los tiempos. Después de 3 años de estar estancados y de muchos asesinatos en el frente occidental, ambos ejércitos continúan desarrollando nuevas armas químicas de destrucción masiva, apostando por que la tecnología les brinde el arma que acabará con la defensa del enemigo y les permita ganar la guerra. El uso de gas se convirtió en una competencia, en una batalla de ingenio en realidad entre científicos de ambos bandos, por un lado para desarrollar nuevos químicos que pudieran vencer a las máscaras antigás del enemigo y por el otro para anticiparse e introducir un nuevo tipo de máscara antigás que los protegiera contra cualquier químico que pudieran utilizar. Es una carrera de armamento de armas químicas. Las fuerzas alemanas se preparan para desatar su última innovación en la tercera batalla de Ypres. La llaman la Cruz Amarilla. Y bombardean masivamente a las tropas británicas que están avanzando. 50.000 proyectiles de gas en total. Cada explosión libera un líquido marrón y viscoso que se evapora lentamente para formar una nube de gas mortal. La nueva arma química de destrucción masiva de los alemanes se hace conocida por su ligero color amarillo y olor acre: gas mostaza. Ni los soldados que usaban las máscaras antigás más modernas estaban a salvo. Era un gas diferente en el sentido de que causaba ampollas en la piel, mientras que el gas de cloro se introducía en el tejido de los pulmones y asfixiaba a los soldados. Aunque el gas mostaza no era tan mortal, seguía siendo terriblemente doloroso. Causaba unas ampollas terribles, así que si se tocaba la piel, comenzaban a formarse ampollas en esa zona. Si recibías mucho, te llegaba hasta el hueso. También afectaba las zonas blandas como la zona debajo de las axilas o en los genitales. El gas mostaza se filtra por el suelo, pero sigue siendo tóxico durante días. Es especialmente nocivo para los ojos de los soldados. El joven británico de 20 años, fusilero Harold Clegg, es uno de los muchos que se apresuró a quitarse la máscara antigás. Después de un momento me empezaron a doler los ojos. Así que junto a mi compañero fui a la estación de primeros auxilios. El flujo de gente había aumentado. Escuché a varios quejándose de dolor en los ojos. Incluso algunos decían estar ciegos. Daba conjuntivitis, los ojos se te cerraban, así que hubo muchos que quedaron ciegos. Eso era temporal, pero aún así debió haber sido terrorífico para ellos el no saber, al ser la primera vez que les ocurría, si serían capaces de volver a ver. Fue aterrador. A pesar de las terribles lesiones, el gas mostaza no es fatal, pero se convertiría en el arma de destrucción masiva definitiva de la Primera Guerra Mundial. Una referencia para el horror y la brutalidad de las armas químicas. El gas mostaza es visto como el arma química más efectiva de la Primera Guerra Mundial. Irónicamente, fue efectiva no por la cantidad de hombres que mató, sino por la cantidad de hombres que hirió. Y para 1918, los británicos tenían a 20.000 hombres en el hospital sufriendo los efectos del gas mostaza. Enero de 1918. Una nueva unidad se une a las fuerzas de los aliados en el frente occidental. La Primera División de Infantería de los Estados Unidos. Estados Unidos está en la Primera Guerra Mundial. Antes de ir a la guerra, los estadounidenses fueron entrenados por oficiales franceses y británicos con experiencia, quienes fueron a los campamentos de entrenamiento y les enseñaron cómo usar una máscara antigás y cómo reconocer un ataque con gases. Pero en realidad, cuando tú comienzas a luchar, eso no sirve para nada. Casi de inmediato las fuerzas alemanas lanzan un devastador ataque con gas mostaza contra las tropas estadounidenses. Muchos soldados estadounidenses no tenían máscaras antigás o protección suficiente. De hecho, los soldados estadounidenses sufrieron más que sus contrapartes europeas.
La cifra de víctimas entre los soldados estadounidenses fue pequeña, pero las víctimas civiles fueron significantes. Las fuerzas estadounidenses tienen 70.000 víctimas por ataques con gases en la Primera Guerra Mundial. En los ejércitos europeos mueren 90.000 personas y hay más de 1 millón de heridos tras más de 2 docenas de ataques con agentes químicos. Verano de 1918. Alemania le apuesta todo a un asalto final desesperado en el frente occidental. Apoyados por las tropas estadounidenses, los aliados resisten el ataque. 22 de mayo de 1918. Aún con el conflicto llegando a su fin, los Estados Unidos lanza su primer ataque con gas. 20 toneladas de fósgeno contra las líneas alemanas. Ese verano los aliados preparan una ofensiva masiva que demuestra ser decisiva de una vez por todas. El gas se convirtió en un arma cotidiana entre las armas del ejército y se usaba como otro método para matar o herir a los soldados enemigos. Las armas de destrucción masiva de la Primera Guerra Mundial no son la clave para acabar con el estancamiento de la guerra de trincheras, pero transforman la naturaleza del conflicto, causando terror y sufrimiento a una escala inconcebible cuando la guerra empezó. Cuando lo analizamos, el uso de las armas del terror cambiaron la noción existente de lo que era la guerra hasta entonces y la llevó a un alto nivel de barbarie. Se trata de matar al enemigo, eso es lo que es la guerra, matar la mayor cantidad de enemigos. Y si para ello había que emplear gas o lanzallamas, o incluso si vamos más allá, armas biológicas nucleares, van a utilizar ese método, porque la guerra se hace para ganar. Después de la Primera Guerra Mundial, nuevos tratados internacionales prohibieron las armas de destrucción masiva, incluyendo el gas venenoso. El uso de armas químicas en la Primera Guerra Mundial básicamente lo estandarizó. Lo convirtió en rutina, dio la experiencia de cómo usarlo a los ejércitos, y cuando la guerra terminó, los ejércitos no solo habían usado las armas químicas, sino que esperaban volverlas a usar en el futuro. Mientras que los ejércitos y los civiles entrenan para defenderse de las armas químicas de destrucción masiva, las armas de gas van dejando de ser una amenaza. En la Segunda Guerra Mundial, a pesar de las atrocidades y violencia constante de esa guerra, las armas químicas, entre casi el resto de las armas existentes, no se utilizaron. Fue solo a finales del siglo XX que las armas químicas de destrucción masiva volvieron a ser una amenaza en la guerra del terror. Es importante recordar que el poder que representan las armas químicas es militar solo parcialmente, ya que también es psicológico. Y ese aspecto de las armas químicas hoy en día es igual de poderoso, si no lo es más, de lo que lo era hace un siglo. Inclusive hoy día, las armas de destrucción masiva se consideran no solo un arma militar, sino también una amenaza a la población civil. Las armas de destrucción masiva han evolucionado de ser una táctica para el campo de batalla a la destrucción de la población civil, lo peor del conflicto armado. Ciudades como Nueva York, Londres o Washington son vulnerables a un ataque de armas químicas. Las armas de destrucción masiva, usadas inicialmente como una medida desesperada para acabar con el estancamiento de la Primera Guerra Mundial, cambiaron la naturaleza de la guerra para siempre. La Segunda Guerra Mundial desencadenó el uso por primera y única vez del arma de destrucción masiva más imponente, las bombas atómicas que fueron lanzadas sobre Japón. Desde entonces, la raza humana ha vivido bajo la sombra de las armas de destrucción masiva que podrían acabar con el mundo. Es el legado que nos dejó la Primera Guerra Mundial y que nunca imaginaron cuando la primera nube de gas de cloro se esparcía por el campo de batalla en Ypres en 1915.